Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que ha sido el eterno sueño de los seres humanos. Es como el ideal. Es, al final de cuentas, yo creo que desde una perspectiva muy interior, es algo que es inherente al sueño del ser humano, el poder llegar a eso. Y bueno, de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía que, y bueno, sí, porque definitivamente yo creo que todos, desde que nacemos hasta que nos morimos, y no sé si sea algo cultural, si sea inherente a la naturaleza humana, o sea por el hecho de que somos una especie, digámoslo, entre las demás, aparentemente la más inteligente, en cuanto a que podemos discernir, que podemos abstraernos, que podemos pensar y esos pensamientos convertirlos en ideas, ideas en realizaciones, realizaciones en obras y demás. Y obviamente que ahí aparece entonces otra noción que es, para poder entender todo esto, necesariamente uno como ser humano piensa un poquitito más allá. Y ese más allá está asociado con la búsqueda de una felicidad que yo creo que al final de cuentas es lo que muy intrínsecamente el ser humano persigue, ser feliz. Pero naturalmente, si partimos de los principios budistas, que a mí me parecen maravillosos, realmente lo que afecta a la vida del ser humano y lo afecta a él como ser humano es el apego, el deseo, el sufrimiento y el miedo a la muerte. Esos son los cuatro como puntales de los budismos, del budismo. Y cuando digo budismos podría perfectamente utilizar esa palabra porque hay distintas vertientes del budismo que conciben esto de diferentes maneras también. Pues eso es casi que como volver a aquel estado, ese anhelo que siempre tenemos, es casi como que volver al estado primordial, volver a aquel refugio en el que estuvimos 9 meses, en donde teníamos una penumbra agradable, teníamos calor, teníamos alimento, teníamos la seguridad de estar protegido por todas partes y que en principio podría esto asociarse a una idea que uno debe tener del paraíso. Yo creo que todos siempre pretendemos regresar a ese paraíso. Y si lo pensamos de esa manera, también tendríamos que incluirle otro elemento, y es el hecho de que cuando llegamos a la vida y empezamos a crecer, lógicamente vuelvo a los puntales del budismo. El apego, el deseo, el sufrimiento y el miedo a la muerte. Y la enfermedad, claro está, incluida. Nos hablan entonces de la finitud del ser humano. Todos nacemos con fecha de vencimiento. Y por lo tanto, tenemos, yo diría que eso es no sé, inconsciente, pánico a todo ese proceso de envejecimiento. Y uno de los ideales del ser humano, y en buena parte también, cuando particularmente los conquistadores llegaron a América, se enfrascaron en la búsqueda del oro, pero también alguien les dijo que había que encontrar el elixir de la eterna juventud. Ponce de León se desgastó, recorrió toda América y llegó hasta la Florida buscando esa fuente que era la que contenía el elixir de la eterna juventud. Entonces, cuando uno asocia paraísos, los asocia regularmente con aquellos sitios en los cuales convergen un montón de elementos que hace que ese sitio no solamente sea ideal, sino que estén las condiciones dadas para que esa persona ni sufra, ni se apegue, ni tenga miedos, ni se enferme, ni se muera. Esto es connatural con todas las culturas. Todas las culturas, desde que tuvieron conciencia
digámoslo, todavía pues lógicamente que muchas culturas lo creen de una manera determinante, otras no. Los individuos creen o no que hay algo más allá después de la muerte. Las manifestaciones, llámense holísticas, energéticas o creación de la mente, pero a lo largo de toda la historia hemos sabido que siempre ha habido manifestaciones de allá para acá, de alguna manera. Los fantasmas no nos pueden desmentir. Los espectros no nos pueden desmentir, independientemente de si es una creación de la psiquis del individuo, independientemente de si es un espejismo, independientemente de si es una paraidolia o pareidolia, es decir, que uno ve lo que quiere ver. De todas maneras, regularmente uno siempre está pensando que hay algo más allá. Y si pensamos, de acuerdo con la cultura, particularmente en la judeocristiana, bueno, en todas, pero particularmente en la judeocristiana, la noción de premio y castigo nos lleva a pensar en infierno o en cielo. A todos nos criaron así. Y hay culturas para las que no existen ni infierno ni cielo. Existen estados. Y esos estados pueden ser muy positivos o muy negativos. Por lo tanto, cada cultura siempre ha tenido un paraíso y un infierno. Yo creo que hablé en unos capítulos anteriores un poquitito sobre la noción de cielo, o más bien de infierno. Hablamos del Hades, del Seol, hablamos del Tártaro. Bueno, no recuerdo de otros cuantos hablamos, pero no hablamos particularmente de los paraísos. Los paraísos se supone que están asociados con un sitio que es un Edén, es edénico, todo lo tiene. Quizás recordando cuando le fue prometido por Dios a los israelitas una tierra prometida, que era tierra de leche y miel. Se supone que eso es un paraíso. Y para empezar, quiero hablar de estos paraísos, porque son determinantes en el comportamiento de las culturas. Por ejemplo, en principio, tenemos que hablar del paraíso judeocristiano, y es que allá estaban Adán y Eva. Era una tierra ubérrima, lo tenía todo. No existía la enfermedad, no existía la muerte, no existía nada, sino que era un estado de beatitud, de paz, en donde vivían Adán y Eva, y que de acuerdo con la alegoría, pues, o la historia que nos cuenta la Biblia, recuerdan ustedes que supuestamente la serpiente se apareció, le ofreció la manzana a Adán se la dio, Eva se la dio a Adán, y fueron expulsados del paraíso porque supuestamente comieron el fruto del árbol del bien y del mal, y entonces llegaron a tener conciencia de qué era bueno y qué era malo. Se supone que hasta ese momento se vivía en un estado de beatitud en donde todo simple y llanamente fluía y era como era. No tenía que fluctuar entre bueno y malo ni nada de esas cosas. Y entonces fueron expulsados del paraíso, Adán y Eva. Pero atrás quedó ese paraíso terrenal, que cuando Dios los expulsó de allí, recuerden ustedes que dejó un guardián, un ángel guardián, en la puerta del Edén, con una espada flamígera, una espada de fuego. Y desde entonces el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de la frente, y la mujer tuvo que parir con dolor. Es decir, nos redujeron a nuestro estatus de seres humanos y nada más. Pero atrás quedó ese paraíso. Desde ahí mismo, cuando nosotros nos contaron la idea de cómo era ese paraíso, eso se quedó grabado en nosotros. Y es hacia donde tendemos, hacia donde queremos ir. De hecho, cuando Jesús está en la cruz, le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese sitio idílico, perfecto. Entonces esa noción de paraíso, que entre otras cosas, de acuerdo con las escrituras, muchos exégetas ubican el paraíso terrenal en la medialuna fértil entre el Tigris y el Éufrates. Se supone que ahí está el paraíso
de los judeocristianos, porque es válido tanto para los judíos como para los cristianos. Ese paraíso se sitúa justamente ahí, entre el Tigris y el Éufrates. Y de hecho, es lo que las religiones le venden a uno, que luego de que pase su travesía por la tierra, tendrá la posibilidad de llegar a ese lugar de premio o de castigo, dependiendo de sus hechos. Pero particularmente el sueño de todos es llegar a ese paraíso. De ahí se deriva, o esa palabra paraíso adquiere cualquier cantidad de connotaciones. Recordemos, podemos hablar de ese paraíso edénico, claro, pero podemos hablar de un paraíso fiscal, por ejemplo, un paraíso contradictoriamente de maldad. Es decir, casi que esa palabra se convierte en genérica, pero partiendo de esta noción judeocristiana, del concepto de paraíso. Pero si bien es cierto que nosotros tenemos ese concepto, no menos cierto es que muchas otras sociedades lo han tenido, o prácticamente todas lo tienen. Por ejemplo, y aquí pues tengo algunos paraísos que voy a ir compartiéndolos con ustedes. Para el hinduismo, para el budismo y para el jainismo, el paraíso está en el monte Merú. Se supone que ahí está. Es un monte que tiene una buena altura y allá convergen los devotos que creen en este concepto y llegan a allá. Indra, el dios creador de la India, cuenta el Mahabharata, el libro pues básico de la cultura india, que lo tengo acá, que yo se los he mostrado ya. Resulta que allá Indra construyó una ciudad llamada Indraloka. Indraloka es supuestamente el paraíso para ellos. Allá lleva las almas justas. Y miren que aquí aparece el concepto de almas. Obviamente que prescindimos del cuerpo y nos convertimos en entes espirituales, de una u otra forma. Llámese alma, ánima, lo que ustedes quieran. Y él lleva a sus devotos allá. Para los griegos existían uno que era de extremo castigo, eran tres. El Hades, infierno común y corriente, cuidado por el Can Cerbero, es decir, un perro de tres cabezas que estaba en toda la entrada. Para llegar allá habría que atravesar la laguna Estigia, ¿cierto? Y el barquero, Caronte, era el que lo llevaba uno al otro lado. Era una entrada común, porque a través de esa se llegaba al Tártaro. Yo les conté en estos días que el Tártaro, en un lugar tan supremamente profundo, oscuro, lóbrego, tétrico, algo que producía tanto miedo que todo el mundo o nadie quería saber nada del Tártaro. Dicen que si se soltara un yunque bien pesado, tardaría 9 días y 9 noches para tocar el fondo. Era una figura alegórica que decían los griegos para indicar cuál era la profundidad de ese Tártaro. Pero también allí se encuentra, en otro lado, los Campos Elíseos. En París hay un sitio llamado los Campos Elíseos. Pero estos Campos Elíseos de los griegos eran un sitio exclusivamente para los virtuosos, para los héroes que se habían ganado un lugar, que sin tener que contemplar sus acciones malas o sus acciones buenas, lo que importante era que eran héroes para la patria, que habían hecho cosas muy valiosas. Entonces, y aquellos que eran muy buenos, que se destacaban de los demás por ser excelentes personas, hombres buenos. Entonces, allá iban a parar estos que recibían ese premio por el resto de la eternidad. Se supone que allá están los grandes héroes griegos, incluida una persona muy discutida, pero se dice que hasta Helena de Troya, Orfeo, Aquiles, Hércules, está Ulises, Perseo, Menelao, que fue el de la guerra contra Troya, está Agamenón, Radamantis, en fin, Peleo y otros tantos que están allá en los Campos Elíseos.
Y obviamente que todos tienden es a ir allá. En las series que hemos visto últimamente de los nórdicos, sabemos que se habla mucho del concepto de Valhalla. Valhalla se supone, bueno, pero antes que se me olvide, los campos elíseos quiere significar el lugar alcanzado por el rayo del sol. Eso es más o menos lo que puede significar. Pues bien, el Valhalla se supone que es un enorme salón, tan grande que tiene 540 puertas, y que a través de cada una de esas 540 puertas pueden salir al mismo tiempo 800 guerreros suficientemente armados al campo de batalla. Se supone que desde ahí ellos van a llegar al Ragnarok, que es como la batalla final, es como el Armagedón de los cristianos. Y resulta que en el Valhalla, Odín recibe a los guerreros que por su temeridad, por su valentía, por su gallardía en el campo de batalla, merecen estar allá. Ellos llegan allá y entonces lo reciben unas hermosas mujeres que están con ellos permanentemente. Tienen todo, no envejecen, no mueren, ya pues no hay una segunda muerte. Tienen acceso a todos los placeres. Como un acto, digámoslo, un acto reflejo de venganza, les dan la posibilidad de que puedan tomar el ámbar, el licor de los dioses, en el cráneo de sus enemigos, de sus más acérrimos enemigos. Enemigos que por demás debieron ser muertos por mano de estos que están allá, de estos guerreros. Se les da esa oportunidad de tomar un licor exquisito que es de dioses, pero tomarlo en ese cráneo. Pero no solamente eso, porque la diosa Freya, que es el equivalente a la griega Afrodita, a la romana Venus, como la diosa del amor Freya, de ahí viene viernes, entre otras cosas, Freya, Friday pues. Pues resulta que ella también, cuando llegan las almas allá, cuando llegan los guerreros, Odín escoge X cantidad y ella escoge otra cantidad que se lleva para su cielo, que se llama el Folvanger. Y entonces allí también disfruta de todos esos placeres en ambos sitios, tanto en el palacio de Odín como en el de Freya. Todos disfrutan de esos privilegios y de esos placeres. Por eso los guerreros vikingos no temían a la muerte. Es más, clamaban por ella, la esperaban. Y regularmente ese era quizás el aliciente, el estímulo más importante para que ellos se lanzaran a la batalla con temeridad. Es decir, a matar y a hacerse matar. Muchas veces más que a matar a su enemigo, a hacerse matar de su enemigo para tener el privilegio de poder ir al Valhalla o ir al Folkvanger, pero obviamente que todos preferían estar con Odín, que era el guerrero. Se asume que las mujeres, las famosas escuderas, si ustedes vieron la serie Vikingos, recuerdan esa mujer legendaria que es la Gerta, la esposa de Ragnar Lodbrok. Se supone que ella es una escudera, se le llama escudera, es una guerrera que va a la pelea a la par con los hombres y se enfrenta con el que sea. Se supone que ellas van más del lado de Freya. Y difiere todo esto. Vamos a poner entonces, para seguir como en esta línea, otros paraísos, como por ejemplo que para los musulmanes, resulta que para los musulmanes hay dos, uno que es el Jannah, que se llama el Jardín de las Delicias, y allí van las almas buenas, disfrutan de una vida feliz después de la resurrección. Y obviamente que Jannah significa jardín, y tiene 7 niveles, uno para profetas, otro para mártires, otro para gente piadosa, y están bien allí. Y hay una característica, que en estos lugares, acordándonos de lo que decía al principio de esa finitud
al hacernos conscientes de nuestra finitud, entonces los que llegan allí pierden el temor supuestamente que llevan en el subconsciente a una segunda muerte porque no envejecen, no se enferman, nada les duele, tienen todos los placeres para disfrutarlo. Eso es común a estos lugares o a estos paraísos. Pues bien, aparte de este Yanna, hay otro que se llama el Jardín de las Huríes. Yo creo que yo conté la historia de Hassan ben Sabah, el viejo de la montaña, contando de dónde viene la palabra asesino. Los guerreros que él tenía en Alamut, en la montaña de Alamut en Persia. Resulta que ellos los mantenía drogados con hachís. Les daba hachís en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la sopa, en las infusiones, en las bebidas. Los mantenía drogados. Y de tanto en tanto, para que no perdieran la fe, porque eran tan, digámoslo, tan incondicionales, digámoslo, que los amaestró y los alienó de tal manera que daban la vida por él. Y él se lo demostró, inclusive a algunos de sus visitantes le decía a uno de ellos, tírate por ahí a un precipicio, y el tipo se tiraba. Pues resulta que estos, de tanto en tanto en su palacio, él les daba una bebida, los dormía e inmediatamente armaba todo un tinglado en donde aparecían unas mujeres bellísimas, había todo lo que quisieran, licor, comida, todo aquello que es prohibido para el musulmán promedio. Supongo yo que hasta carne de cerdo, por ejemplo. Y entonces los despertaba y ellos tenían una visión idílica que para ellos se suponía que era una visión. Y entonces disfrutaban durante determinado tiempo, volvía y los dormía y los hacía despertar. Y les decía, ¿se dieron cuenta dónde los llevé? Eso es lo que los espera a ustedes cuando mueran. Esa vida muelle. Y resulta que ese sitio al que los llevaba se llama el Jardín de las Huríes. Las Huríes son unas mujeres bellísimas, despampanantes, preciosas. Naturalmente que allá tienen licencia de no tener velo, por lo tanto se pueden ver, exuberantes las mujeres. Y entonces resulta que ellas reciben, pero particularmente a quienes se convierten en shuhada, o sea, mártires por la causa de Alá. Entonces, lo que pasa con yihadistas y todos estos que simplemente se mueren porque se supone que van al paraíso. Ese paraíso es el Jardín de las Huríes. Las Huríes, esas mujeres tan bellas, cada guerrero tenía derecho a tener hasta 72, con la condición de que cuando él llegaba, por anciano, por viejo que estuviera, recuperaba toda su juventud a la par con la edad que tenían las Huríes. Y obviamente eso implicaba también que recuperaba toda su potencia sexual y podía desahogarse como quisiera. Y ese era uno de los grandes ganchos, porque entre los musulmanes existen también ciertas, digámoslo, ciertas limitaciones sexuales y cosas por el estilo. Aquí no, aquí podían desfogar todo lo que quisieran. Entonces, el Jardín de las Huríes, Huríes con H, a esas mujeres se les llamaban las Huríes. Y podían recibir esos guerreros tal cantidad de mujeres, como les decía, hasta 72, pero aparte de eso, todo lo que quisieran lo pueden recibir, porque este concepto aún está vigente para esos guerreros mártires que consideran mártires, aún para nosotros o para Occidente son acciones terroristas. Para ellos, los fundamentalistas, son simplemente actos o proezas que se identifican con martirio, son el martirio. Entonces está el Jardín de las Huríes. Pero luego hay otros conceptos, y quiero devolverme un poquito, porque es que el concepto de los budistas es muy distinto. A nosotros siempre nos vendieron la idea de que debíamos pasar por este valle de lágrimas y sufrir, y que al otro lado tendríamos todos los gozos, o todo el goce. Para los budistas, ese concepto no existe.
de un lugar específico en el que reciban premio o castigo. Hay algunas vertientes que de pronto sí hablan de un lugar, pero ese concepto que tienen de ese lugar está a mitad de camino entre una realidad física y una realidad espiritual. Es decir, sí, pero no. Sí existe, pero no se ve, pues, por decirlo de alguna manera, o existe en el aire, bueno, algo así por el estilo. Y resulta que hay un sitio, según ellos, los Swargas, sobre todo en el hinduismo, que es un sitio al que van las almas que han hecho buenas acciones y quedan allí a la espera de una nueva reencarnación. Pues estos, los Swarga, están ubicados también en el monte Meru. Y resulta que allá van aquellos que fueron justos, aquellos que ya prácticamente se puede decir que están terminando de superar la rueda del samsara. El samsara es la rueda de las reencarnaciones. Cuando ya está terminando ese ciclo, alcanza ese estado de perfección. Entonces, mientras está en las últimas etapas, llega aquí a este sitio, a ese del que les estoy hablando, los Swarga, y ahí espera la siguiente reencarnación, que se supone que ya va a ser la perfecta. Pues resulta que ese sitio tiene una capital que es Amaravati, y allí no hay ni sufrimiento, ni envejecimiento, ni enfermedad, pero como decía, es temporal, y está a mitad de camino entre realidad física y realidad espiritual, el sitio. Pero particularmente para los musulmanes, para los budistas. Estamos hablando del hinduismo, del jainismo, que son vertientes, pues el hinduismo, pues obviamente que es, tiene algunos conceptos comunes, pero tiene su propia identidad. El jainismo, el budismo, a ver cuál más, y otros tantos de esas filosofías orientales. Resulta que para ellos ese concepto de vida después de la vida no es tan trascendente, porque al final de cuentas, si ellos piensan en que hay una nueva oportunidad a través de la reencarnación para corregir los excesos o para cauterizar heridas, como para ponerse a salvo con los demás, para enmendar las malas acciones, siempre hay una oportunidad que es la siguiente reencarnación. Que casi que uno puede asimilarlo a que es la primaria, el bachillerato, la universidad, luego el posgrado, magíster, PhD. Es decir, que los seres humanos, las almas, pues, van cubriendo todas esas etapas en proceso de perfección espiritual y van ascendiendo. Y la rueda del samsara, algunos de estos estudiosos hablan de que son hasta 107.000 reencarnaciones. Cuando la persona ha logrado un avance significativo, o mejor dicho, cuando ha completado ese proceso de crecimiento espiritual, pues resulta que esa persona alcanza lo que se llama el nirvana. El nirvana no es un sitio, sino que es un estado. Es un estado de perfección y de iluminación, cuando ya esa alma ha entendido ese concepto y se vuelve una con el todo, se suma y se funde con el todo y alcanza ese estado de beatitud en el que prácticamente primero se libera de la rueda de las reencarnaciones del samsara y luego ya es como una especie de graduación en donde ha superado el concepto de sufrimiento, de apego, deseo, ignorancia y ha cancelado todos sus karmas. Y se define como el apaciguamiento o la extinción de las pasiones, que son básicamente las ilusiones que atan al mundo material. Por lo tanto, para ellos no existe el concepto de cielo o infierno, sino de un estado espiritual. En este caso, el nirvana, que es el momento de la iluminación, que fue lo que alcanzó Buda y que fue lo que enseñó Buda.
¿sí? La iluminación que le permite comprender, entender todo esto para alcanzar ese estado de beatitud, de perfección espiritual, en el que ya se ha superado absolutamente todo, particularmente el mal, y solamente ya es la esencia del bien. Es digámoslo, el sumum del bien, porque ya no hay ningún otro sentimiento o ninguna pulsión animal o biológica que ate al individuo. Pero no tiene que ver con lugares físicos, no, sino en un estado. Y cuando les he hablado de estos, pues que no he mencionado sino unos cuantos y no voy a mencionar más, pues por cuestiones de tiempo también, llego a este punto simple y llanamente para decir que en estas épocas, cuando termina un año y comienza otro, no sé, como que interiormente emerge de nosotros ese deseo, lo definía un amigo mío, lo definía como ese deseo, lo decía Orlando Cadavid, mi amigo y maestro que ya no nos acompaña, que era ese deseo del hombre de ser infinitamente bueno, que formaba parte del arrepentimiento después de una borrachera o cosas por el estilo. Y yo creo que eso emerge en esos momentos de transición entre un año y otro, porque vienen entonces todos los propósitos, los deseos de hacer cosas buenas, de cambiar algunas actitudes, de cambiar costumbres, de dejar cosas que nos producen mal, los vicios, ya sea fumar o beber o cosas por el estilo. Y entonces esos propósitos tienen como fin el que la persona intente encontrar un camino hacia la felicidad. Y ese camino hacia la felicidad tiene que estar acompañado de acciones puntuales, en las que el individuo evidentemente denota una mejoría en su contacto con los demás, en la forma como encara su trabajo, en las relaciones familiares, en todos los aspectos, desde la perspectiva social, es decir, absolutamente en todo. Porque ya sea en lo más profundo del ser humano, en su subconsciente o en el inconsciente, donde ustedes quieran, ese anhelo de poder alcanzar esa perfección. Y por eso en estas épocas de transición aparece ese concepto que decía mi amigo, infinitos deseos de ser bueno. Pero para hacerlo no se trata tanto de ejecutar acciones que los demás puedan ver como buenas o malas, sino de actitudes interiores que tienen que ver más con el crecimiento espiritual de cada quien. Y lo digo porque entonces, si a nosotros que tenemos raíces judeocristianas nos indican que vamos a ese paraíso, a ese Edén, que es el que nos merecemos si nos portamos bien, o al infierno si nos portamos mal. Entonces muchas veces motivados por eso, en nuestra finitud, porque no alcanzamos a abarcar esa concepción del todo, sino que estamos circunscritos y atados a un cuerpo frágil, débil, enfermizo, que es el que nos condiciona en esta vida. Y entonces, desde esa mentalidad, lógicamente que pensamos que el premio sería llegar a un lugar de estos que, como dije anteriormente, está siempre está signado, o mejor, que tiene como característica es que no hay miedo, no hay frío, no hay calor, no hay enfermedad, no hay vejez, que son como los ideales a los que aspira el ser humano para intentar entender que está completo, que alcanzó ese estado ideal que tanto buscaba y tanto perseguía. Pero quiero finalizar simple y llanamente con una pequeña reflexión. Este contenido hoy ha sido relativamente atípico, porque quería hablar de esos conceptos, para hablar de cómo desde el ser, desde dentro del ser humano, tenemos esas añoranzas y esos deseos de perfección interior. Decía que quiero hacer una reflexión final diciendo,
Hey, el paraíso está dentro. Nosotros podemos convertir nuestras vidas, el paraíso y el infierno, ¿no? Podemos convertir nuestras vidas en un paraíso o en un infierno. Es algo exclusivamente personal. Dependiendo de cómo actuamos, dependiendo de lo que hacemos, dependiendo de nuestras angustias, nuestros remordimientos, nuestras culpas. Eso es lo que nos convierte la vida en un infierno. Y cuando logramos alcanzar un equilibrio y una paz interior, entonces sabemos que estamos al alcance de ese paraíso que tanto soñamos. Pero no es el lugar de aquí o allá o acullá, no. Es adentro. Es aquí donde está el paraíso o está el infierno. Cada quien hace de su vida un infierno o un paraíso. Pero como decía al principio, a veces vamos en estas épocas de transición, hacemos muchos propósitos para el siguiente año. Pero yo creo que esos propósitos para un año nunca se alcanzan, jamás. Y por eso trate de encontrar su paraíso en el día a día, en lo que hace, aquí y ahora. El propósito es el de hoy, hoy, que por lo demás es el único posible hoy. Haga un propósito para hoy. Y un propósito más otro propósito diario, más otro, va llevando a un gran propósito que es ser mejor persona. Ese es el verdadero paraíso. Alcanzar el equilibrio interior en el que nada ni nadie pueda turbarlo a uno, pueda dañarle su paz. Y eso, en otros términos, es la felicidad. La felicidad sí existe, pero no está en la tenencia de cosas. La felicidad es paz interior. Así que empezando este año, haga sus pequeños propósitos para encontrar su paraíso adentro, para encontrar su felicidad que está al alcance de su mano. Pero es usted el único responsable de llegar a ese paraíso o no, o de tener ese paraíso o no. Es de cada uno. Así que esa es la invitación, también un poquito como propósito para comienzo de año. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este episodio que ha sido absolutamente atípico, pero creo que nos llevará a reflexionar qué es lo que debemos hacer de cara hacia el futuro. Y les dejo la pregunta de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y nos encontramos en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.